Vamos a dar inicio a la mesa. Tenemos 25 minutos para cada una de las presentaciones. ¿Tú puedes, por favor, avisarme? Los 25 para que no nos… ¿Tú empiezas? Sí. Entonces, voy a empezar yo con el tema de la migración sur, especialmente hacia Sao Paulo. Bueno, el tema de la migración, como ustedes saben, tiene la particularidad de que darle una explicación única de por qué la gente se va es complicado. En términos de política pública y de política internacional, lo más fácil es decir que la gente se va porque busca mejores condiciones de vida, pero el escenario bajo el cual se está dando la migración latinoamericana está permeada por diversos aspectos, ¿no? Uno es la violencia generalizada, digamos que nuestra región sigue atravesando procesos álgidos de violencia a diversos niveles y esa violencia se vuelve un estimulante para procesos migratorios, ¿no? Ya sea por desplazamiento forzado, por persecución política, por violación de derechos humanos. Entonces, ese es quizás uno de los marcos que garantiza, que explica nuestra violencia, ¿no? Un tema es la pobreza, obviamente las condiciones paupérrimas en que se encuentran amplios sectores de la población en la región hace que mucha gente busque, al menos a nivel de fronteras, estos procesos migratorios. Temas como bajos salarios, la búsqueda legítima de mejores condiciones de vida, cuestiones familiares, culturales, políticas, y este es el caso de lo que está ocurriendo con Venezuela, donde esa coyuntura hace que esté saliendo un flujo de población bastante importante. También hay un tema cultural muy fuerte en los flujos migratorios, ¿no? Cuando hay sociedades que se han acostumbrado a migrar, ya hay lo que se genera lo que llamamos una cultura migratoria, ¿no? Ya se adquiere a nivel familiar, a nivel social, la idea de que es necesario migrar y eso entonces permea cierto tipo de flujos migratorios. El otro tema tiene que ver con temas como medios de comunicación, como medios de transporte. Para un migrante en la actualidad es mucho más fácil ir a cualquier lugar del mundo porque hay información a la mano, ¿sí? Están las redes, está el internet, entonces yo ya puedo a través de estos medios saber a qué lugar ir, cómo ir, con quiénes contactarme, ¿sí? En particular, que es el caso que quiero mostrar de una organización religiosa, ellos tienen a través de su plataforma todas las posibilidades de atención al migrante. Entonces ahí se le dice qué hacer, dónde llegar, con quién hablar, y eso ha facilitado en la región mucho estos flujos migratorios, incluso para lo que estamos viendo hoy en el caso venezolano, en Colombia, ellos ya saben a qué organizaciones llegar, porque la mayoría de ellas funcionan en la frontera. Entonces estos organismos civiles, como ACNUR, organismos civiles como la OIM, estas instituciones tienen claro que a ellos los van a llegar a buscar y ellos lo que hacen es que redireccionan estos flujos a organizaciones de carácter religioso o de organización civil que, como los escalabrinianos, son los encargados de recibir a esta población y brindarle la asesoría primaria, que tiene que ver con, bueno, ¿qué necesita usted? Usted necesita hospedaje, acá le damos hospedaje, necesita procesos de regularización de papeles y eso es la función que cumplen estas instituciones. Entonces, eso ha facilitado enormemente. Era muy interesante en una charla que tuvimos en la frontera norte con México, tratando de indagar cómo habían llegado los haitianos allá después de estar en Brasil, y algo que salió de manera muy interesante, porque no se lograba explicar cómo pueden moverse 1.000, 2.000 personas atravesando toda Sudamérica, porque ellos llegan de Haití a Brasil, de Brasil se van a Perú, de Perú van a Ecuador, de Ecuador atraviesan Colombia, de Colombia se meten por la zona selvática, llegan a Panamá. Entonces una pregunta que se les hizo en un proceso de reconstrucción de testimonios era ¿cómo le hicieron? Porque no es tan fácil que usted recorra esta región así, pues solo, ¿no? Sin que nadie le… Entonces, lo que muchos de ellos argumentaban,
según este trabajo testimonial, es que usaban sistemas de comunicación a través de celulares que compraban en el camino con unas personas que eran las encargadas de manejar todo el tema de comunicación. O sea, había una comunicación constante vía celular en donde les iban indicando, bueno, ahora tienen que llegar a tal lugar, allá los está esperando tal persona, y ahí había todo el proceso de comunicación con familiares para los temas del pago, porque esto no era gratis. Entonces fue todo sistema de comunicaciones, internet, lo que les facilitó hacer ese recorrido, lo cual es algo que poco se ha trabajado, que es muy interesante porque son de esas estrategias migratorias de nuestros migrantes que poco se sabe. Entonces eso en este caso es muy interesante, que explica esa migración haitiana. Claro, ahí hay otro componente que es importante señalar y es que estamos hablando que son flujos migrantes de gente con recursos. Una migración que de carácter general, llamémoslo así, de sectores pobres no hubiese podido hacer eso, porque los costos de acceso a celulares, porque los costos de acceso a sistemas de información pues son de mucho valor. Entonces, lo que también salían en estos testimonios es que estas personas contaban con buenos recursos, o sea, es una migración que no podemos llamar calificada, pero sí con buenos recursos económicos. Sí, claro, muchos de ellos también con un buen nivel de formación. Entonces, eso para señalar. Y lo otro, pues que la región ha comenzado a volverse a través de estos sistemas de comunicación en polos de atracción. Antes los latinoamericanos veían mal la idea de irse a Canadá. Recuerden que Canadá es un flujo migratorio que se sustenta en procesos de comunicación, ellos hacen ferias, o sea, hay una promoción del gobierno canadiense para que la gente se vaya para allá, y entonces hacen ferias en todos los países latinoamericanos, promueven estudios. El gobierno canadiense recibe en promedio 250,000 migrantes al año, esa es su cuota, ellos eso es lo que reciben, más no. Pero para esa cuota que ellos coordinan, que ellos regulan, pues la tienen que promover a través de diferentes sistemas, porque ellos tienen un manejo de algo que le llaman, lo que sería para nuestro caso el famoso servicio social, y entonces ellos van a países, por ejemplo, ellos van a China y les dicen a ciertas compañías, necesito que usted me mande 20, 30, 50 funcionarios, aquí los vamos a tener un año, no les vamos a pagar, pero les vamos a dar lo que llama el canadiense el expertise canadiense, la experiencia canadiense. Entonces, esos motivadores son importantes, al menos para estos contextos, pero para América Latina tiene que ver un poco con las posibilidades, ¿no? El caso chileno es muy interesante, en donde se sabe bien, y igual con el caso argentino, que si quiere uno estudiar, Argentina es un buen lugar donde usted puede tener acceso a educación gratuita, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado un poco por el nuevo gobierno, pero es conocido dentro del escenario latinoamericano que si tú vas a Argentina puedes estudiar, que tienes acceso a salud. Recuerden que estamos en un marco de acuerdos bilaterales como es el Mercosur, que permite que por esa vinculación tú tengas ciertos derechos en estos países, llámese Argentina, llámese Chile y llámese Brasil. Entonces eso le ha dado a la migración un componente particular, especialmente para el caso boliviano y para el caso peruano, que por temas de frontera migran más fácilmente a estos contextos. Entonces, obviamente, países como Argentina, países como Chile, países como Brasil, por su estilo de vida, por sus posibilidades, claro, eso ha cambiado, al menos en el caso brasileño ha cambiado mucho, lo fue cuando la época del Mundial, lo fue cuando los Juegos Olímpicos, que se atrajo un flujo importante de migrantes bajo esa idea de que se necesitaba mano de obra, ¿no? Entonces, sí hay un proceso de difusión, de promoción de la migración, a veces abierta, otras veces más disimulada. Lo hizo Ecuador cuando con Correa generó toda una política de ventanas abiertas, y entonces se entendió que ahí podían recibir a todo mundo, y Ecuador es un caso emblemático, dada la circunstancia que además es una economía dolarizada. Entonces, para muchos latinos, ¿para qué me voy a Estados Unidos? ¿Para qué me voy a Canadá a conseguir dólares cuando aquí cerca puedo ir a trabajar y conseguir dólares? Eso se volvió un problema en términos de política migratoria porque se sobresaturó la recepción de migrantes, y que ha colapsado ahorita con la presencia venezolana, al punto de que hubo toda una discusión de querer implementar el control a partir del pasaporte, que obviamente los países
vecinos dijeron que no porque complicarían más la situación, ¿no? Bien. Entonces, la migración sur-sur está caracterizada porque los países andinos, estoy hablando de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, han buscado un sinnúmero de espacios en la región para migrar, y es una migración que de manera interesante ha ido incrementándose. Recuerden que más o menos para hasta comienzos del siglo XX la predilección era por irse a Estados Unidos, Canadá, Europa, especialmente los andinos iban mucho a España. España se convirtió a finales de los años 90 en el lugar de migración, ¿no? España logró a tener en menos de 8 años 1 millón de migrantes, y eso obligó al gobierno español a tener que replantear el tema de la presencia andina y obligar a la adquisición de la visa. Entonces, aquí vemos cómo en el caso peruano se van ubicando en diferentes contextos estos migrantes, ¿sí? Obviamente sobresalen en términos de aquellos países donde hay un vínculo fronterizo. La frontera se vuelve un elemento que dinamiza esta presencia migratoria, y aquí tenemos el caso ecuatoriano, los contextos en el que se mueve. Algo interesante aquí es que, claro, no es fácil conseguir datos estadísticos, porque la mayor parte, y eso es un poco el ejercicio que quería hacer acá, la mayor parte de los datos estadísticos dependen de los censos, pero entonces los censos me dan un parámetro por ejemplo, del 2010. Mucho de lo que se hace de explicación de migrantes se toma como referencia estadísticamente a partir de los censos del último censo. Entonces no hay mediciones, no es fácil que un país se ponga a contar cuántos migrantes tiene después de un censo, porque eso implicaría unas encuestas que cuestan mucho dinero. Entonces lo que se hace es que se cuentan a partir de entradas y salidas de los aeropuertos, que hoy en día es muy común. Incluso hay lugares, en algún momento en Ecuador estaban preguntándole a uno, usted de dónde viene, usted para dónde va, porque ellos necesitan tener un seguimiento. Pero ese no es un dato confiable, porque yo, por ejemplo, si a nosotros ahorita nos cuentan como mexicanos que llegamos aquí, vamos a incrementar la presencia mexicana en Colombia. Sí, pero nosotros vinimos de visita. Entonces no es un indicador de migración el hecho de que a mí en el aeropuerto sepan que yo vengo de México para acá, ni es un indicador que sepan que yo de aquí me voy para Brasil o me voy para otra ciudad. Lamentablemente ese es un elemento que se está considerando para efectos de contar migración. Por eso aquí aparecen, por ejemplo, sobredimensionada la presencia de colombianos, ecuatorianos en Venezuela, porque eso es antes de todo lo que ha pasado, obviamente, ¿no? Ya esto se revirtió totalmente en esos términos, ¿no? Y es al contrario, entonces ya es Venezuela la que ocupa la mayor parte de la migración en América Latina. Bueno, estos datos de cómo se comporta esa presencia en el caso colombiano, ¿sí? Aquí encontramos de nuevo, ya este es el tema boliviano. Obviamente el caso peruano, ¿dónde hay más peruanos? En Perú. ¿Dónde hay más bolivianos? En Argentina, por un tema de frontera, por un tema de Mercosur. Entonces está en Bolivia, en Chile, en Argentina, la facilidad para migrar a peruanos y bolivianos es muy alta, porque ya no son migrantes indocumentados. Un inmigrante boliviano y un migrante peruano pasa la frontera argentina, pasa la frontera chilena, y por el acuerdo de Mercosur, él de inmediato tiene derecho a acceso a documentación. No es ilegal. Eso es algo interesante. Lo que hizo Mercosur fue quitar la condición de migrante indocumentado en la región. Lo tienen otras nacionalidades, lo pueden tener los haitianos, lo pueden tener ni siquiera los colombianos ni los países andinos, porque hay un acuerdo recíproco entre Comunidad Andina y Mercosur que hace que estos migrantes no tengan una condición irregular, ¿sí? Ese es uno de los logros de las… Bueno, aquí ya más tratando de mirar el conjunto. Hacer este ejercicio de datos es complicado porque generalmente los países, ese es otro problema que tenemos. Si uno va a Argentina, en Argentina lo que hacen los centros de estadística es que
como son pequeños, por ejemplo, la presencia ecuatoriana no los consideran tanto, o la presencia colombiana no es tan grande, entonces ellos generan una categoría que llaman países limítrofes y ahí consideran a Perú y Bolivia y resto de América Latina. Entonces suman a estos otros países como un todo. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de uno querer hacer un ejercicio de, bueno, ¿y quiénes son los colombianos, los ecuatorianos, los venezolanos que hay ahí? Se complica porque ellos los agregan. Lo mismo ocurre en Brasil, lo mismo ocurre en Santiago, en Chile. Y entonces, hacer un ejercicio tratando de diferenciar qué pasa con esos andinos, cómo son, qué edad tienen, cuál es su condición, se hace complicado. Sin embargo, aquí se hizo un ejercicio en donde algunas cosas interesantes es que si observamos la composición por sexo, pues varía, no es lo mismo la presencia de hombres y mujeres en un país como Argentina que lo que puede ocurrir en Brasil o lo que puede ocurrir en un país como Chile. Entonces encontramos que, por ejemplo, países como Argentina y países como Chile tienden a tener una mayor presencia femenina por varios factores. Uno, por el tema de la escolaridad, dado que Chile se ha convertido para América Latina en el mejor lugar para ir a estudiar por el tipo de universidades, esa predilección es mayoritariamente de mujeres. En el caso argentino, dado que hay un sistema de servicios, del sector servicios, que es muy fuerte en hotelería, en servicio doméstico, ese sector lo ocupan las mujeres. Los hombres pasan a incorporarse al aparato productivo en términos de la construcción, pero eso es una dinámica que está condicionada a las altas y bajas del sector. Entonces, si hay momentos de incremento de la construcción, van a haber más hombres y cuando no, pues no. Pero en el caso femenino sí es más. A eso súmenle alianzas matrimoniales, a eso súmenle entonces facilidades que hay para la vinculación femenina, ¿no? Esto que se llama el índice de masculinidad, lo que me corrobora es eso. Me dice, ¿hay más hombres o mujeres en estos países? Y aquí lo que vemos es que evidentemente en el caso argentino y en el caso chileno hay más mujeres y en el caso brasilero hay más hombres, por temas de distancia, por temas de incorporación al aparato productivo. Algo que es común en todos estos sectores es que son gente joven, ¿no? La migración obviamente por la misma dinámica de la zona, quienes están migrando más es gente joven. Obviamente también el tipo de condición civil de los migrantes pues son solteros, ¿no? Los casos de migración familiar la vamos a encontrar un poco más asociadas a Argentina y a Chile, porque obviamente por el tema de la frontera es más fácil que los flujos familiares tengan acceso a estos contextos que lo que ocurre en el caso brasileño. ¿Y en qué se inserta esta población? Pues es una población que generalmente está incorporada al sector servicios. Aunque hay que llamar la atención aquí que el caso ecuatoriano, el caso colombiano, por temas de cualificación educativa, se incorporan aparatos productivos en otros sectores, ¿no? Eso marca una diferencia entre ecuatorianos, colombianos con peruanos y bolivianos, que son sectores incorporados en sector servicios y en sector agrícola, mientras que el ecuatoriano se dedica más al tema comercio porque ellos su dinámica migratoria está fundamentada en el tema artesanal. Ellos han logrado conquistar mercados dentro y fuera de América Latina con el tema artesanal y en el caso colombiano vemos también una migración muy asociada a componentes de industria por una serie de condiciones económicas, hay una migración calificada importante. Entonces, eso marca eso. Y en el caso de Argentina y Brasil, una situación muy interesante tiene que ver con que el sistema laboral sustentado en la producción y en el trabajo textil, tanto en Argentina como en Brasil, es el que atrae especialmente a la migración boliviana, que se incorporan en el aparato productivo de estos. Y está toda la problemática de la esclavitud de la actividad de este sector, porque la actividad de textiles la manejan bolivianos y obviamente ellos son los que esclavizan a los propios bolivianos, ¿no? Esa es una problemática muy fuerte. Perdón, ¿por eso es inactivo? ¿Porque está dentro de ese grupo y no se puede...? Claro, ahí está indefinido, porque ahí lo que ocurre es que tú eres un empresario boliviano y entonces tú negocias con un coyote en Bolivia, necesito 30 personas, esa persona las consigue, le dice que le van a pagar $2,000, los traen,
te los entregan a ti, entonces te los venden, dame mis $2.000, y a ellos, ya cuando tú te los entregas, les dice, bueno, qué pena, yo a ustedes solo les voy a pagar $20, y tienen que trabajarme 18 horas. Como a ti no te conviene que el gobierno sepa que yo tengo esos migrantes, entonces yo los encierro, esta es la oficina de textiles, entonces hay un cuarto es de, la mayor parte es de máquinas y se subdivide en cuartos de más o menos 2 metros por 2 metros donde pueden albergar 3, 4 personas o hasta 2 familias. Entonces esa población no está contemplada como laboral, ¿sí? Entonces es un problema muy delicado en Brasil y es un problema muy delicado en Argentina por esa economía subterránea que oculta la presencia migratoria. Bueno, y claro, ahí hay un alto desempleo además, ¿no? Porque estas personas, y por miedo no salen, es decir, además súmale el tema del idioma, nadie habla portugués y la amenaza del empresario, si tú sales, te deportan. Entonces sí, es un panorama complejo. Bueno, voy a avanzar porque ya no me queda mucho tiempo. El caso final de un ejercicio que hice fue que en un trabajo de campo en Sao Paulo me encontré, fui a visitar a entrevistar al director de Misión Paz, que es una organización escalabriniana que atiende migración latinoamericana y mundial, y estando en ese centro, el padre encargado me dio acceso a las fichas de registro de los migrantes que llegan a esa comunidad a pedir ayuda. Entonces, yo lo que hice fue analizar esa información, este es el tipo de fichas que se capturan, ¿sí? Analizar todos estos expedientes, son más o menos más de 25.000 expedientes que se revisaron, y lo que hice fue, a partir de estos expedientes, extraer información relacionada con lo que me interesaba, que era la presencia de bolivianos, peruanos, ecuatorianos y colombianos. Aquí está cómo se encontró por año esas fichas, los casos analizados, obviamente la mayor presencia es boliviana, cómo se comporta eso por sexo, que es población joven, la que encontramos ahí. Encontramos también que varía el comportamiento de cómo se presentaron los andinos a esa organización religiosa en función de los años, y esto tiene que ver con procesos de amnistía. Cuando el gobierno brasilero dio amnistía, entonces a esta organización llegaron más migrantes, ¿no? Aquí la diferencia, en general, son más los hombres los que van que las mujeres, ¿sí? La población, pues insisto, es población joven, es población en su mayoría soltera, pero hay casos interesantes como el colombiano y el ecuatoriano donde hay grupos familiares, en el caso colombiano determinado por procesos de migración de violencia, entonces gente que ha sido acosada por las FARC, por los grupos paramilitares, y sale la familia, entonces allá llegan como familia. Bueno, a lo que se dedican, aquí sale interesante porque aquí se muestra que hay mucha gente calificada que termina incorporándose al sector servicios. Esto, bueno, lo que van a pedir por nacionalidad, eso es muy interesante, varía la temática, no me puedo detener en eso, por los motivos por los que salen del país, esto es algo bien interesante, salen por razones diferentes cada una de estas nacionalidades. Esto daría para hacer un ejercicio mucho más amplio si uno tuviera acceso a estas fuentes de información en otras organizaciones religiosas, pero no esta. Y lo que también logré reconstruir a partir de esta información fueron las rutas, cómo se mueven estos migrantes, de dónde salen y qué recorridos hacen antes de llegar a Sao Paulo. Entonces esto es muy interesante porque puede uno reconstruir trayectorias migratorias que le permiten ver cómo se están marcando las tendencias a partir de los sitios de destino. No puedo quedarme mucho ahí, varía, no es lo mismo de dónde salen peruanos que dónde salen bolivianos, no es lo mismo por dónde atraviesan los colombianos, por dónde atraviesan los ecuatorianos. Cada país tiene sus propias rutas, su propia dinámica, y entonces las flechas es por dónde llegan primero y dónde, porque yo los capto en Sao Paulo. Lo interesante aquí es que estas personas fueron a todos esos lugares antes de llegar a Sao Paulo, ¿sí? Entonces aquí puede uno tener una panorámica. Bueno, no me queda ya más tiempo. También de los relatorios, que es la explicación de por qué llegan, yo hice una reconstrucción de temas, ¿no? Entonces la gente narra, no, mire, es que yo necesito ayuda porque yo
tuve este problema con violencia, o yo vine por problemas de salud, yo vine por problemas familiares. Estos son historias de vida que si uno tuviera mucho tiempo, yo solo tuve 8 días para hacer esto, pero si uno hiciera un ejercicio de más tiempo, sería muy interesante recuperar toda la dinámica de estos flujos migratorios. Bueno, esto era un poco lo que les quería presentar. Esa es la casa de Misión Paz, donde están los escalabrinianos. Hoy en día esta realidad es con venezolanos. Uno puede hacer el ejercicio así, pero con venezolanos, que es la migración fuerte en este momento que están atendiendo en Misión Paz. Sería todo, gracias.